La primera vez que pensé que mi vecino podría matarme no fue cuando levantó el cinturón. Fue cuando vi la sonrisa de mi mejor amiga. Porque ese día entendí que no todos los monstruos gritan. Algunos ríen bajito. Mi nombre es Elena Vargas, tengo 63 años, y esta historia empezó una tarde tibia, cuando el sol se filtraba por las cortinas viejas de mi sala y yo creía, todavía, que la gente que una deja entrar a su casa también merece entrar a su vida. Me equivocaba. Ese día, Octavio, mi vecino desde hace casi 20 años, llegó a mi puerta con pasos pesados y un brillo turbio en los ojos. Lo conocía lo suficiente para saber que cuando olía a ron desde la acera, nada bueno estaba por ocurrir. Pero no venía solo. Detrás de él estaba María, mi mejor amiga desde la preparatoria. La mujer con la que compartí secretos, desgracias, risas, noches enteras de café, lágrimas, promesas. Esa misma María tenía ese día una sonrisa torcida, como si ya supiera el final de la historia y quisiera saborearlo antes que yo. Elena, abre la puerta, dijo Octavio, golpeándola con el puño. Tenemos algo pendiente. Sentí un escalofrío extraño, una mezcla de cansancio y alerta. Pero abrí. Siempre abro. Siempre he sido así, ingenua a niveles peligrosos. Octavio entró primero. María entró después. Y la casa, mi refugio, dejó de ser mía. Sobre la mesa lanzó unos papeles arrugados. Fírmalo ya, Elena, dijo Octavio con una voz tan fría que la sentí en la nuca. Es el poder notarial. Vas a poner todo a mi nombre. María rió bajito, una risa que no le había escuchado jamás. Ay, amiga, susurró, ahora todo va a ser nuestro. Ese, nuestro, fue como clavarme un alfiler en el corazón. No entendía nada. ¿Por qué ellos? ¿Por qué juntos? ¿Desde cuándo? Un mareo lento comenzó a subirme desde el estómago. No voy a firmar nada, respondí, aunque mi voz temblaba. Entonces Octavio hizo algo que no olvidaré mientras respire. Se quitó el cinturón. Lo jaló con violencia, dejando que el cuero golpeara el aire. Era un sonido corto, seco, como el aviso de un animal antes de atacar. Mis rodillas flaquearon un segundo. Te lo voy a pedir una sola vez más, dijo acercándose, enrollando el cinturón en su mano como si fuera una extensión de su cuerpo. Firma, o esto va a doler mucho más de lo que crees. María se cruzó de brazos. Sonreía. Parecía disfrutarlo. Yo abrí la boca para responder, pero justo entonces el timbre sonó. Un ding-dong que atravesó la tensión como un cuchillo. Octavio se congeló. María dejó de reír. Yo sentí que el corazón me saltaba dentro del pecho. Volvieron a tocar. Ding-dong. Ding-dong. Más fuerte. Más urgente. María caminó hacia la puerta dando pasos cortos, tensos, como si algo dentro de ella hubiera entendido que lo que estaba afuera no venía para bien. Abrió. Y entonces empezó a gritar. Un grito desgarrado, hueco, tan desesperado que pareciera que alguien le estuviera arrancando el aire desde adentro. Y lo que ella vio al otro lado del umbral, cambiaría todo. El grito de María me heló la sangre. No era un gritito asustado, no. Era un alarido crudo, de esos que salen del estómago cuando la realidad se rompe de golpe. No puede ser. Chilló, llevándose las manos a la boca. Octavio reaccionó primero. ¿Qué pasa? Rugió, avanzando hacia la puerta con el cinturón todavía enredado en su mano. Yo no podía ver quién estaba afuera desde donde estaba sentada, pero sí escuché una voz. Firme, seca. Una voz acostumbrada a que la obedezcan. Buenas tardes. ¿Aquí vive la señora Elena Vargas? Mi corazón dio un vuelco. Octavio se quedó petrificado en medio de la sala. Sus dedos se aflojaron y el cinturón cayó al piso con un chasquido hueco sobre las baldosas. María se hizo a un lado, pálida. ¿Quiénes son ustedes? Balbuceó ella. Entraron dos personas. Primero, una mujer de unos 50 años, de traje gris oscuro, carpeta en mano, el cabello recogido en un chongo tan tirante como su expresión. Detrás de ella, un hombre robusto con uniforme de policía y mirada cansada, de esas que ya han visto demasiadas casas rotas por dentro. Buenas tardes, repitió la mujer. Soy la licenciada Lucero Andrade, del área de protección a personas mayores. Él es el oficial Ramírez. Recibimos un reporte urgente por posible coacción y violencia patrimonial en este domicilio. Su mirada bajó, casi con precisión quirúrgica, hasta el cinturón tirado en el suelo. Luego se alzó hacia la cara de Octavio. ¿Está todo bien aquí, señora Elena? Preguntó, esta vez mirándome a mí, no a ellos. ¿La están obligando a firmar algo? Yo abrí la boca, pero el miedo me la llenaba de arena. Octavio reaccionó, como siempre, con soberbia. Aquí no pasa nada, licenciada, se adelantó, tratando de sonreír. Es un asunto entre vecinos. Cosas de papeles. La señora está confundida, ya ve, la edad.
El oficial Ramírez dio un paso hacia él. ¿Y el cinturón para qué es, señor?, preguntó sin levantar la voz. Octavio tragó saliva. Yo, solo me lo estaba quitando. Hace calor. María intentó recomponer su papel. Es verdad, dijo con una risita nerviosa, estábamos platicando. Elena es muy dramática, siempre ha sido así. No hay ningún problema. La licenciada Lucero ignoró por completo a los dos. Rodeó la mesa con pasos lentos, vio los papeles extendidos, leyó por encima. Poder notarial general, a nombre del señor Octavio Montalvo, murmuró. Incluye la casa, cuentas, bienes presentes y futuros. Vaya. Se giró hacia mí. Señora Elena, ¿usted entiende lo que iba a firmar? Yo negué con la cabeza. La voz todavía no me salía. La están presionando, ¿verdad?, insistió, más suave. ¿La han amenazado? Sentí el cinturón aún sonando en mi memoria. Sentí la mirada de mi mejor amiga, clavada en mi nuca. Sentí los años, todos de golpe, cayéndome encima. Y entonces dije la verdad. Sí. Apenas fue un susurro, pero lo escucharon todos. Sí, repetí, esta vez más fuerte. Querían que firmara. Él, señalé a Octavio, me dijo que si no firmaba, iba a hacerme entender, con eso. La licenciada asintió despacio. No parecía sorprendida. Como si solo estuviera encajando la última pieza del rompecabezas. El oficial Ramírez habló. Señor Montalvo, voy a pedirle que se aparte de la señora y que no toque nada más. Esto puede constituir un delito. Octavio explotó. Esto es absurdo. Yo solo quiero ayudarla. La vieja ya no puede con la casa, se está quedando sola, es por su bien. Todos estos años he sido el único que la ha cuidado. Esa frase me dolió más que el cinturón que nunca llegó a caer. María siguió su ejemplo, pero con veneno dulce. Oficial, de verdad, fingió ofenderse. Si no fuera por Octavio y por mí, esta mujer estaría tirada en un hospital público. Nosotros somos lo único que tiene. Y ahora viene alguien a meterle ideas raras. Alguien, interrumpió la licenciada, mirándola fijamente, que se preocupa por ella. Sus palabras flotaron un segundo. Yo fruncí el ceño. Yo no llamé a nadie, dije al fin, con la voz quebrada. Ni siquiera sabía que existía esa oficina. No pedí ayuda. La licenciada se agachó un poco para quedar a mi altura. Su expresión cambió, ya no era la funcionaria dura, sino una mujer cansada que ha visto demasiadas versiones de la misma historia. Lo sabemos, señora Elena, dijo con calma. Pero alguien la llamó por usted. Alguien que sabía lo que estaba pasando aquí, y que no estaba dispuesto a dejarla sola. Mi corazón empezó a latir más lento, pesado. ¿Quién? Mi hija Lucía no vivía en la ciudad desde hacía años. Apenas llamaba en Navidad y en mi cumpleaños. Mi hermana había muerto. Mis padres también. Yo, en realidad, no tenía a nadie, o eso creía. ¿Quién fue?, pregunté casi sin aire. ¿Quién los llamó? La licenciada sonrió, pero no respondió. Se lo diré, se lo prometo, dijo. Pero antes necesito asegurarme de que usted está a salvo. Que entiende lo que estaba a punto de perder. Y para eso, necesito que usted me cuente algo. Fruncí el ceño. ¿Qué cosa? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Su voz se volvió todavía más suave. ¿Cómo es que una mujer como usted, que tiene una casa, vida propia, historia, termina rodeada de personas que quieren arrancarle todo? Sentí los ojos llenarse de lágrimas. Porque esa pregunta no se respondía con una sola frase. Tenía la respuesta guardada en años de decisiones equivocadas, de silencios, de confianzas mal puestas. Eso, respiré hondo, eso empezó mucho antes del cinturón, licenciada. Mucho antes de que Octavio cruzara mi puerta con papeles en la mano. Empezó el día en que pensé que estar sola era peor que estar mal acompañada. Ella asintió, invitándome a seguir. Así que les voy a contar. Te voy a contar a ti también, que me estás escuchando al otro lado de la pantalla. Porque quizá tú también tienes un vecino bueno, que se mete demasiado en tus asuntos. O una mejor amiga, que siempre está cerca cuando pierdes algo, nunca cuando lo ganas. Y quizá todavía estás a tiempo de detenerlos. Yo tenía 29 años cuando pisé por primera vez esta casa. No había muebles, no había cortinas, solo paredes húmedas y un piso que sonaba hueco al caminar. Pero para mí era un palacio. Trabajaba como costurera en un taller del centro, 12 horas al día, todos los días, y mi esposo, Alberto, manejaba un taxi desvencijado al que teníamos que empujar a veces para que encendiera. No teníamos casi nada, pero teníamos una cosa que lo era todo, ilusión. Recuerdo esa primera noche aquí, el eco de nuestras risas rebotando en los cuartos vacíos. Yo puse un colchón en el piso, 2 platos viejos sobre una caja, y con eso inauguramos el comedor. Algún día, me dijo Alberto mientras comíamos frijoles recalentados,
vas a poner aquí un mantel bonito, de esos que tú misma bordas. Vamos a tener una mesa grande, una sala decente, una tele que no se congele a cada rato, y esta casa va a oler a café y a pan recién hecho. Yo le creí. Le creí como solo una mujer enamorada puede creerle a un hombre que no tiene nada más que promesas. Y aquí, dijo señalando el pequeño patio, vamos a poner un columpio para la niña. ¿Qué niña? Reí. La que vamos a tener algún día, sonrió, seguro. Se va a llamar Lucía. Y va a correr descalza por este piso que hoy está pelón, pero que mañana va a estar lleno de tapetes. Y así fue. No lo de los tapetes, eso tardó años. Pero Lucía sí llegó, con su llanto agudo, con su piel morenita, con esos ojos enormes que me miraron como si yo fuera todo el universo. Desde el primer momento supe que no iba a permitir que le faltara nada, que iba a trabajar hasta reventarme si era necesario, que iba a hacer lo que fuera por ella. Lo que nunca imaginé es que ese mismo amor, mal dirigido, mal protegido, un día se volvería contra mí. Si alguna vez te has preguntado en qué momento se rompe una familia, te diré algo, no es cuando alguien grita, es cuando alguien se calla. Y yo me callé muchas veces. Incluso cuando apareció por primera vez en nuestras vidas el hombre que años después estaría en mi sala, cinturón en mano, Octavio Montalvo, el vecino de al lado. Pero de eso te hablaré en la siguiente parte. Porque para entender por qué ese hombre se sintió con derecho a mi casa, en mano, Octavio Montalvo, el vecino de al lado. Pero de eso te hablaré en la siguiente parte. Porque para entender por qué ese hombre se sintió con derecho a mi casa, a mis cosas y hasta a mi miedo, primero tienes que saber cómo fui regalando pedazos de mí misma sin darme cuenta. Y tal vez, mientras escuchas, te des cuenta de si tú también lo estás haciendo. Antes de que Octavio levantara un cinturón contra mí, antes de que María riera diciendo que todo sería nuestro, antes de que la licenciada Lucero cruzara mi puerta, hubo señales. Pequeñas, sutiles, peligrosas. Señales que ignoré porque así somos a veces, preferimos creer en la bondad que inventamos, antes que aceptar la maldad que tenemos enfrente. Octavio llegó a nuestras vidas cuando Lucía tenía 6 años. En ese entonces, él no era el hombre que conociste hace unos instantes. No era el hombre que exigía poderes notariales ni usaba el miedo como herramienta. Era amable, servicial. Uno de esos vecinos que cortan el pasto de tu banqueta, por ayudar, que se ofrecen a cargar tus bolsas del mercado, que parecen estar siempre, siempre a la mano cuando algo se descompone. Con Alberto, mi esposo, se llevaba bien. Y como yo nunca he sido buena desconfiando, los días que Alberto trabajaba doble turno, Octavio venía a tocar la puerta. ¿Todo bien, vecina? ¿Necesita algo? Lucía lo adoraba. Él siempre traía un dulce, una historia, un comentario amable. A veces pienso que la gente así no entra a tu vida, se siembra. Un día, cuando nuestro calentador dejó de funcionar, Alberto tardó 3 días en encontrar tiempo para revisarlo. Yo ya estaba acostumbrada a esperar, pero Octavio no. Vecina, ¿cómo que sigues bañándote con agua fría? Me dijo riendo. No, deja, yo lo reviso. Y bajó con sus herramientas. 2 horas después, el calentador estaba funcionando. No me debes nada, dijo. Para eso estamos los vecinos. La primera ayuda nunca se cobra. La segunda, tampoco. La tercera, empieza a generar deuda invisible. Ese fue el principio. Pero el verdadero problema no nació en mi casa, sino en la de María, mi mejor amiga, mi hermana del alma. La mujer que hoy sé que nunca me tuvo cariño, sino envidia. Ella había nacido luchando contra todo. Pobreza, abandono, un matrimonio que la rompió. Cuando la conocí, yo ya estaba casada, tenía un hogar modesto pero estable, una hija sana, y la esperanza terca de que con trabajo todo podía mejorar. María, en cambio, veía mi vida como algo que ella merecía más que yo. Cuando me visitaba, siempre soltaba comentarios disfrazados de halagos. «Ay, Elena, qué bonita tu casa. Parece increíble que ustedes solos hayan logrado tanto». ¿Ustedes solos? ¿Tanto? En aquel momento no lo notaba, pero ahora sé que estaba sembrando grietas. La amistad siguió, claro. Yo no veía el veneno. Nunca lo vemos a tiempo. Los años pasaron. Lucía creció. Alberto enfermó. Y aquí es donde la historia empieza a desmoronarse. Mi esposo fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar degenerativa. Pasamos meses entrando y saliendo del hospital. Yo faltaba al trabajo. Él faltaba a la vida. Y Octavio, siempre estaba ahí. Si necesitas dinero, Elena, yo te presto. Si necesitas que cuide a Lucía, yo lo hago. Si necesitas que alguien te lleve al hospital, aquí estoy. Parecía un amigo, un hermano, un ángel. Pero nadie da tanto sin pedir algo después. Nadie. Y mientras Octavio se acercaba con sus favores, María sembraba dudas. Ten cuidado,
Elena, la gente no ayuda gratis, Octavio te quiere demasiado cerca. Yo la escuchaba, pero al mismo tiempo, ella misma se acercaba cada vez más a él. Lo que yo no sabía, lo supe mucho después, era que María le contaba a Octavio todo lo que yo le confiaba. Mis preocupaciones, mis deudas, mis miedos, mis inseguridades, mi cansancio, mis peleas con Alberto, mis secretos más pequeños. Octavio se alimentaba de esa información. María se alimentaba de sentirse imprescindible. Y yo, no veía nada. La muerte de Alberto terminó de abrir la puerta para ellos. Lucía tenía 22 años cuando enterramos a su padre. Ese día ella decidió que la ciudad le quedaba pequeña, que la tristeza la ahogaba, que prefería irse a vivir a otra parte. Yo la dejé ir. Porque cuando una madre ama, no ata, abre la puerta y espera. Pasaron meses sin que ella volviera. Y yo, que siempre fui fuerte para todos, me derrumbé en silencio. Fue ahí cuando Octavio se convirtió en el héroe. Y María, en mi salvadora. Entre los dos me envolvieron como quien envuelve a un pájaro herido que todavía cree poder volar. Elena, no puedes estar sola, decía Octavio mientras arreglaba mis enchufes. La casa está muy grande para una mujer sola. Amiga, necesitas compañía, decía María mientras tomaba mi mano. No confíes tanto en tu hija. Ella ya hizo su vida. Poco a poco, empecé a pasar más tiempo con ellos que conmigo misma. Y aquí va una verdad que me dolió aprender: la gente peligrosa no necesita golpearte para controlar tu vida. Solo necesita hacerse indispensable. Así fue como terminé con dos personas que conocían mis horarios, mis rutinas, mis miedos, mis cuentas, mis trámites, hasta mis llaves. Ellos sabían todo de mí. Yo, nada de sus verdaderas intenciones. Pero la idea del poder notarial no nació de repente. Comenzó meses atrás, cuando Octavio empezó a meter en mi cabeza una duda que parecía pequeña, pero que se convirtió en una grieta enorme: ¿qué vas a hacer con la casa cuando ya no puedas vivir sola? Esa frase, sola, tenía demasiado veneno. Y María, a su lado, reforzaba: si no tienes a nadie más, Elena, alguien deberá hacerse cargo. Esa idea creció, como un hongo, silenciosa, persistente, tóxica. Hasta que un día me vi sentada en mi propia sala, rodeada de dos personas que jamás deberían haber cruzado mis límites, y de un cinturón levantado. Eso pasa cuando uno entrega la vida en manos de quienes solo quieren repartirse tus pedazos. Pero la licenciada Lucero tenía razón en algo. Yo no llegué a ese momento por casualidad. Fue una historia larga, dolorosa, llena de advertencias que ignoré. Y ahora te voy a contar la parte más dura. El día en que descubrí que María y Octavio llevaban mucho tiempo planificando todo, juntos. Porque sí, ellos dos tenían un plan. Y no era un plan improvisado. Era un plan calculado, frío, meticuloso. Y empezó el día que Lucía me dijo adiós. Cuando mi hija Lucía hizo su maleta para irse, yo no imaginé que en realidad no estaba perdiendo solo a mi hija, sino también mi última línea de defensa. Porque hay personas que no se atreven a atacar mientras alguien más te mira a la espalda. Pero cuando te quedas sola, los depredadores huelen el abandono igual que la sangre. Lucía se marchó una mañana de agosto. El sol entraba tibio por la ventana y ella, con esa mirada que siempre mezcló determinación y ternura, me dijo: mamá, necesito vivir mi propia vida. Yo asentí, porque los hijos no se detienen aunque una quiera abrazarlos para siempre. La despedí con un beso en la frente y con un nudo en la garganta que fingí que no estaba ahí. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio que quedó en la casa fue tan grande que casi se podía escuchar moverse. Y ese silencio lo llenaron ellos. Octavio fue el primero en notar mi soledad. Nunca olvidaré lo que me dijo esa misma tarde, mientras simulaba ayudarme con la ventana atorada: vecina, no se quede sola. La soledad es peligrosa. En ese momento pensé que se refería al dolor emocional. Pero no. Él hablaba de otra cosa. De que una mujer sola es vulnerable, manejable, influenciable. La presa perfecta. María, por su parte, se pegó a mí como sombra. Elena, cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Yo nunca te voy a dejar. Mentira. María no estaba por cariño. Estaba por oportunidad. A veces creo que ese día, el día que Lucía se fue, ella y Octavio hicieron un pacto silencioso. Un acuerdo sin palabras: ahora sí es el momento. Pero en ese entonces yo no podía verlo. Una madre con el corazón recién abierto no ve traiciones, solo busca compañía. Los primeros meses después de la partida de Lucía fueron difusos. Los días se me iban lentos, cortados por rutinas vacías. Despertaba, hacía café para una sola taza, me sentaba en la mesa donde antes desayunábamos tres, y de pronto ya era mediodía y no sabía en qué momento había pasado el tiempo. La casa, que alguna vez estuvo llena de vida, ahora sonaba hueca. Y ahí, en ese eco triste,
Ellos se hicieron indispensables. Octavio venía casi diario. María me llamaba 3 veces al día. A veces comíamos juntos. A veces se quedaban hasta tarde. Yo lo veía como un acto de cariño. Ahora sé que era vigilancia. Un lobo cuida a la oveja, solo cuando está engordándola para después. El primer comentario extraño de Octavio llegó un martes cualquiera, mientras revisaba mis luminarias. Elena, me dijo, esta casa ya está muy vieja. Igual que una, ya no es fácil sostenerla sola. Puedo con ella, respondí, pero mi voz no sonó tan firme como esperaba. Octavio sonrió. Una sonrisa que ahora entiendo. Entonces no. Claro que sí, vecina, dijo. Pero todo se complica con la edad. Al rato, un accidente, una caída, y nadie se entera. Mejor si alguien cercano puede hacerse cargo. Alguien cercano. Él, claro. María, por su parte, aportaba otra clase de veneno. Ay, amiga. Lucía no te llama. Qué triste. No sé cómo puedes seguir confiando en ella. Yo intentaba defender a mi hija, pero María torcía la boca, condescendiente. Elena, abre los ojos. La gente joven es así. Se van y se olvidan. A ti solo te quedamos los que estamos aquí. Una frase simple. Un golpe certero. Me estaban aislando. Y el aislamiento es la herramienta favorita de quienes quieren apropiarse de lo ajeno. Un día, María llegó con una carpeta. Mira, amiga, me dijo, estuve investigando sobre las personas mayores que viven solas. Es riesgoso. A veces lo mejor es dejar por escrito quién se hará cargo de ti, de tu casa, de tus cosas, si algo pasa. La carpeta estaba llena de folletos. El primer título decía, Poder notarial, cómo proteger tu patrimonio antes de que sea demasiado tarde. No supe por qué, pero un escalofrío me recorrió la espalda. No necesito eso, dije rápido. Ay, amiga, solo es prevención, respondió María con una sonrisa. Si algún día no puedes valerte por ti misma, alguien debe tomar decisiones. Lucía puede hacerlo, respondí, más molesta de lo que esperaba. María soltó una risa ácida. ¿Lucía? ¿La que te llamó hace 2 meses y 5 días? Por favor, Elena, mira la realidad. Esas palabras me apuñalaron. María sabía exactamente por dónde entrar. Lo que yo no sabía era que esa carpeta era solo el primer paso. Días después, Octavio tomó el relevo. Vecina, yo podría ayudarte. Si alguna vez te pasa algo, yo me encargo. Por eso vivo al lado, para estar pendiente. Y ahí, en ese instante, lo vi. Apenas un destello. Una intención detrás de la amabilidad. Una sombra detrás del gesto. Pero lo ignoré. Porque cuando una está sola, agarra cualquier mano que se estire. Y ellos dos me extendieron las suyas al mismo tiempo. Como garras. 3 meses después, Octavio ya tenía una copia de mi llave, por si acaso, y María ya revisaba mi refrigerador, para ver si estaba comiendo bien. Yo lo llamaba cariño. Era control. Ellos lo llamaban amistad. Era cálculo. Y entonces, una noche, escuché algo que lo cambió todo. Había salido a sacar la basura. La ventana de la cocina de Octavio estaba entreabierta. Adentro, las voces de él y María sonaban tensas. No hablaban como amigos. Hablaban como cómplices. Tiene que firmar pronto, decía Octavio. Antes de que la hija vuelva a visitarla. Déjala a mí, respondió María. Ella confía más en mí que en cualquier otra persona. Mi corazón se detuvo. Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. María, susurró él, ¿estás segura de que no sospecha? Elena nunca sospecha, dijo ella, con esa risa cruel que escuché de nuevo el día del cinturón. Es tan buena, tan confiada, que da hasta pena. Y se escuchó un ruido. Un beso. Un beso entre ellos. Octavio. María. Los dos. Mi vecino y mi mejor amiga. Los dos planeando cómo quitarme la casa. Los dos burlándose de mi ingenuidad. Los dos riéndose de mí mientras yo seguía cuidando recuerdos, bordando manteles y esperando llamadas de Lucía que no llegaban. Ese día debería haberlos enfrentado. Debería haber gritado. Debería haberlos sacado de mi vida. Pero no lo hice. Me congelé. Me quedé quieta. Como una presa que cree que si no se mueve, el depredador la dejará en paz. Y esa quietud, esa cobardía, ese miedo, fue lo que me llevó directo al momento más oscuro de mi vida. Octavio, mi vecino, con un cinturón en la mano. María, mi mejor amiga, riéndose como si yo fuera un chiste. Los dos queriendo que firmara el papel que sellaba mi ruina. Lo que ellos no sabían, lo que yo tampoco sabía entonces, era que alguien más estaba vigilando. Alguien que había visto lo que yo no veía. Y que ese alguien estaba a punto de aparecer para detenerlos. Pero esa parte de la historia te la cuento en la siguiente. Cuando la licenciada Lucero me dijo que alguien había llamado por mí y no entendí.
No podía entenderlo. Porque yo llevaba meses sintiéndome sola. Meses creyendo que nadie se preocupaba por mí. Meses tragándome el abandono como si fuera parte natural del envejecimiento. Pero estaba equivocada. Alguien sí estuvo mirando. Alguien sí notó lo que yo no quería ver. Alguien sí levantó la voz cuando yo ya no podía. Y ese alguien había hecho una llamada que cambiaría mi destino antes de que el cinturón me cayera encima. Pero antes de contarte quién fue, necesitas saber cómo se dieron cuenta de que yo estaba en peligro. Porque esa historia empezó con una visita que no debió haber ocurrido. 2 semanas antes del día del cinturón, Lucía, mi hija, apareció en la casa sin avisar. Yo no sabía que venía, pero María y Octavio sí lo sabían, porque ellos vigilaban mis rutinas mejor que yo misma. Ese día, Lucía llegó mientras Octavio estaba ayudándome a revisar el medidor de luz. Yo estaba en la cocina cuando escuché que la puerta se abría y luego la voz de Lucía diciendo, «Mamá, soy yo». Sus ojos brillaban cuando me vio, pero ese brillo se apagó cuando notó algo extraño. Primero vio a Octavio dentro de mi casa. Luego vio que él tenía mis papeles del seguro médico en la mano. Luego vio la mochila de María sobre mi sofá, aunque ella no estaba ahí. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Lucía, tensa. Octavio sonrió con su cara más amable. «Tu mamá pidió ayuda, nada más. Está viejita, hija, y hay cosas que ya no puede manejar sola». Lucía clavó los ojos en mí. Pude ver el desconcierto, el miedo, la sospecha. «Mamá», dijo despacio, «¿tú le pediste a él que revisara tus papeles?». Yo abrí la boca. Sentí la garganta enredada. Octavio respondió antes que yo. «Claro, hija, ¿qué otra cosa iba a hacer? Ella confía en mí». Aquella frase no debería haberme dolido, pero me dolió, porque Lucía sintió que la apuñalaba. «Mamá, ¿por qué este hombre tiene tus documentos?», me insistió. «¿Por qué él tiene tu llave? ¿Por qué entra como si viviera aquí?». Entonces María entró por la puerta trasera, justo en ese momento, como si hubiera estado escuchando detrás del muro. «Ay, Lucía», dijo con tono desdeñoso, «no empieces. Tu mamá necesita ayuda, y tú no estás nunca. No vengas ahora a querer quedar bien». Lucía se giró hacia ella, furiosa. «María, cállate. Mi relación con mi mamá no es asunto tuyo». María rió. Esa risa que meses después escucharía cuando me obligaba a firmar. «Mi asunto es lo que le pase a Elena», respondió. «Yo estoy aquí. Yo la cuido. Yo la acompaño. No tú». Lucía respiró hondo, tratando de contenerse. Me miró otra vez. Buscaba algo en mi cara. Buscaba que yo la defendiera. Que dijera, «están mintiendo». Que dijera, «no los necesito». Pero yo no dije nada. Ese fue mi error más grande. Lucía frunció el ceño. Vi en sus ojos una mezcla de dolor y alarma. «Mamá», me dijo en voz baja, «¿podemos hablar tú y yo a solas?». Quise decir que sí. Quise caminar con ella. Quise hacer tantas cosas. Pero María se adelantó. «Ay, Lucía, tu mamá está cansada. Déjala descansar». Y yo, asentí. Lucía me miró como si le hubiera arrancado algo del pecho. «Está bien», susurró. «Está bien, mamá. Yo te llamo después». Se fue sin mirar atrás. No me dio un beso. No me abrazó. No dijo, «te quiero». Y yo me quedé ahí, sintiendo que algo en mi vida había cambiado para siempre. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Y no porque estuviera molesta conmigo, sino porque sabía, en lo más profundo, que yo estaba en peligro. Era una corazonada. Pero a veces las hijas sienten lo que las madres callan. Ella intentó llamarme. Yo no contesté. Estaba con María y Octavio, como siempre. Ellos decían que mis llamadas podían esperar, que yo debía descansar. Lucía insistió. 10 llamadas. Luego 20. Luego mensajes. Luego audios. Nada. Porque esa noche, ellos apagaron mi teléfono, accidentalmente. Fue ahí cuando Lucía, desesperada, tomó una decisión. Buscó en internet, «Protección a adultos mayores denuncia anónima». Y dejó un reporte detallado. Describió todo, la presencia excesiva de mis vecinos. El acceso a mis documentos. El aislamiento. La manipulación. El control. El riesgo. Ella no tenía pruebas. No tenía fotos. No tenía grabaciones. Solo tenía un presentimiento terrible. Y a veces, los presentimientos de una hija valen más que cualquier evidencia. La denuncia quedó registrada. La licenciada Lucero leyó el caso un día después. Lo leyó 2 veces. Luego pidió que un policía la acompañara. «Parece exagerado», dijo el oficial Ramírez. «¿Quiere ir en persona?». La licenciada respondió algo que me estremeció cuando luego me lo contó: «Las hijas no llaman sin razón.
y cuando llaman tarde, es porque ya pasó algo. Esa misma tarde, la licenciada vino a mi casa. Tocó el timbre. María abrió la puerta. «Buenas tardes», dijo Lucero. «Venimos a ver a la señora Elena». María le cerró la puerta en la cara. Por eso tuvieron que regresar otro día. El día del cinturón. El día en que ya era urgente. El día en que Octavio estaba a segundos de obligarme a firmar. Y por eso, cuando María abrió la puerta y vio a la licenciada enfrente, gritó. No gritó por miedo a la ley. Gritó porque entendió que alguien la había traicionado. Alguien había avisado. Y no sabían quién. Cuando la licenciada me preguntó, «Señora Elena, ¿sabe quién nos llamó?», yo negué con la cabeza. Ella sonrió con una dulzura que no había mostrado antes. Fue su hija, señora. Su hija Lucía. Sentí que el mundo se detenía. Sentí que las lágrimas se me venían sin aviso. Lucía, la que yo pensé que me había abandonado. La que yo creí que se había ido para siempre. La que yo no defendí. La que yo herí con mi silencio. Fue la que me salvó. Octavio se puso blanco. María apretó los dientes. Yo, me quebré. Porque en ese momento entendí todo lo que había estado ciega a ver. Mi hija no me había dejado sola. Yo la había alejado con mis decisiones. Y aún así, ella volvió por mí. Volvió a tiempo. Volvió antes del golpe. Antes de la firma. Antes de que me borraran de mi propia vida. Pero la historia no termina aquí. Porque aunque Lucía había llamado, ella todavía no sabía lo que realmente estaba pasando. Y la licenciada Lucero, tampoco. Había algo más oscuro detrás. Algo que ni Octavio ni María imaginaban que saldría a la luz. Porque alguien más, no solo Lucía, sabía la verdad. Y esa persona llevaba meses observando todo desde un lugar que ni imaginarías. Esa revelación vendrá después. Pero antes, necesitas saber qué ocurrió en la casa cuando Lucía regresó, después de enterarse de todo. Porque esa escena, esa sí cambió para siempre el rumbo de nuestras vidas. La licenciada Lucero acababa de decirlo, señora Elena, fue su hija. Su hija Lucía llamó por usted. Y aunque esa frase debería haber traído alivio, lo que trajo fue un temblor. Porque cuando la verdad cae de golpe, no siempre abraza. A veces duele primero. Octavio se quedó duro como piedra. María, en cambio, dio un paso atrás, como si alguien hubiera apagado las luces dentro de ella. ¿Lucía?, susurró, incrédula. ¿Esa malagradecida? María siempre había subestimado la fuerza de mi hija. Siempre creyó que Lucía me había abandonado igual que ella abandonó a su propia madre. Pero Lucía no es María. Nunca lo fue. Mientras yo intentaba procesar lo que escuchaba, el oficial Ramírez habló por su radio. Central, confirme, la hija está en camino. Repito, la hija viene hacia la vivienda. Octavio reaccionó como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Lucía viene aquí? No. No puede entrar. Gritó, desesperado, como un animal acorralado. Esta es una situación privada. La licenciada Lucero se cruzó de brazos. Ya no, señor Montalvo. Esto ahora es asunto legal. María se llevó una mano al pecho, temblando. Esa niña nos quiere destruir. Siempre fue igual. Siempre quiso alejarnos de Elena. La ironía me golpeó tan fuerte que casi me reí. Ellos acusando a mi hija, cuando ellos eran quienes me habían ido borrando poco a poco. Pero antes de poder decir nada, se escuchó un frenazo afuera. Un portazo. Unos pasos rápidos. Y entonces, Lucía entró. Cruzó la puerta como si viniera dispuesta a enfrentarse al mundo entero. Los ojos rojos de llorar. Las manos temblando. El cabello revuelto como si hubiera manejado sin pensar. Y cuando me vio, cuando vio a Octavio tan cerca de mí, cuando vio el cinturón tirado en el suelo, cuando vio mi cara, se quebró. Mamá, corrió hacia mí. Mamá, ¿estás bien? Dime que estás bien. Me abrazó con tanta fuerza que por un segundo olvidé todo el dolor, toda la vergüenza, todo lo que había dejado que pasara en mi casa. Pero el abrazo duró solo un segundo. Porque en cuanto Lucía me soltó, se giró hacia Octavio. Lo que vino después no lo esperaba nadie. Ni siquiera yo. Lucía se paró frente a él. A un palmo de distancia. Sin miedo. Sin temblor. ¿Tú?, dijo con una calma peligrosa. ¿Te atreviste a ponerle una mano encima a mi mamá? Octavio retrocedió. Por primera vez no sabía qué decir. Yo, no le hice nada. Lucía bajó la mirada al cinturón en el piso. Ah, ¿no?, dijo. Entonces, ¿eso qué es? ¿Decoración? El oficial Ramírez intervino. Señorita, por favor, mantenga la calma. Pero Lucía no estaba alterada. Lucía estaba despierta. Absolutamente despierta. Octavio, dijo ella, señalándolo con un dedo firme, si tú o esta mujer, miró a María,
vuelven a acercarse a mi mamá, yo misma voy a pedir una orden de restricción, ¿me entendieron? María explotó. Cállate, mocosa malagradecida. Nosotros fuimos quienes cuidamos a tu madre cuando tú estabas por allá, viviendo tu vida. Nosotros estuvimos aquí. Nosotros sacrificamos todo por ella. Lucía soltó una carcajada amarga. ¿Cuidarla? ¿Ustedes? Entonces me miró. Mamá, ¿tú les diste tus llaves? Yo bajé la cabeza. Octavio aprovechó. Ella nos dio acceso. Ella confió en nosotros. Nosotros solo queríamos ayudarla. Lucía lo interrumpió con un grito que hizo retumbar las paredes. Mi mamá está viva. No necesita que le manejen la vida como si estuviera incapaz. María se acercó a ella, desafiante. Tu mamá estaba sola, Lucía. Y tú la dejaste. Ese golpe no era hacia mí. Era hacia mi hija. Y yo no lo permití. Ella no me dejó. Grité, con la voz más firme que había usado en años. Lucía nunca me dejó. Yo fui la que me alejé de ella, por culpa de ustedes. María abrió la boca, sorprendida. Octavio me miró como si no pudiera creer que yo estuviera hablando. Pero no me detuve. Ustedes me hicieron sentir que ella ya no me necesitaba. Ustedes me llenaron la cabeza de dudas. Ustedes se metieron en mi casa, en mi vida, en mis decisiones. Y yo se los permití porque estaba sola. Lucía me tomó la mano. Yo apreté la suya. La licenciada Lucero asintió, satisfecha. Señora Elena, acaba usted de describir violencia patrimonial, emocional y manipulación sistemática. María dio un paso atrás. Octavio empezó a sudar. El oficial Ramírez avanzó. Necesito que ambos se retiren de la vivienda. Ahora mismo. Pero antes de que salieran, antes de que el oficial los escoltara hacia la puerta. María dijo algo que heló la sangre de todos. ¿Tú crees que tu hija te salvó, Elena? Se giró lentamente hacia mí. Pero la verdad es que alguien más nos dijo exactamente cuándo actuar. Alguien que vive más cerca de ustedes de lo que imaginas. Alguien que sabe tus horarios. Alguien que oye más de lo que debe. Octavio intentó callarla. María, ya cállate. Pero ya era tarde. Ella sonrió. Una sonrisa que no olvidaré jamás. Esa llamada no fue solo de Lucía. Fue alguien más. Alguien que tú jamás sospecharías. Se hizo un silencio tan grande que parecía que la casa contuvo el aliento. Lucía frunció el ceño. ¿Quién? Preguntó. María se inclinó apenas, como quien revela un secreto venenoso. Tu esposo, vecina. Mis piernas se aflojaron. ¿Qué? Susurré. Mi esposo está muerto. María sonrió. No hablo de Alberto. Hablo del hombre que ha estado entrando a tu casa mientras tú duermes. Lucía se quedó helada. El oficial también. ¿Qué estás diciendo? Pregunté con la voz rota. María rió bajito. Que no todo lo que pasa en tu casa viene de nosotros. Hay alguien más jugando. Octavio la empujó hacia la salida, furioso. Cállate, idiota. Te dije que no dijeras nada, pero ya lo había dicho. Y algo se quebró dentro de mí. Una sombra que no conocía. Un miedo nuevo. ¿Quién estaba entrando a mi casa? ¿Quién sabía mis rutinas además de ellos? ¿Quién llamó realmente antes que mi hija? La licenciada Lucero me miró con expresión seria. Señora Elena, necesito que me cuente todo. Todo lo que haya notado en su casa las últimas semanas. Cualquier cosa extraña. Y yo temblé. Porque había algo. Algo que había ignorado. Algo que me parecía trivial. Algo que no le dije a nadie. Las puertas que amanecían entreabiertas. La ventana del baño abierta en las madrugadas. El olor a perfume que no era mío. Pero lo más perturbador. Una taza de café usada, sobre la mesa, cada lunes. Una que yo no recordaba haber servido. Y ahora, todo tenía sentido. No era olvido. No era cansancio. No era edad. Era alguien más. Alguien que entraba. Alguien que miraba. Alguien que sabía. Pero, ¿quién? La respuesta no es la que imaginas. Cuando María dejó caer aquella frase, esa frase que cayó como un cuchillo helado sobre la mesa, algo dentro de mí se agitó. No era miedo. No era rabia. Era reconocimiento. Porque yo ya había sentido la presencia de alguien más en mi casa. Solo que me convencí de que eran ideas mías. Que era la edad. El cansancio. La soledad. Pero no. No eran ideas. La licenciada Lucero cerró la puerta tras el oficial y los dos manipuladores que por fin se marchaban. Luego se giró hacia mí. Señora Elena, dijo con voz baja, profesional pero preocupada, necesito que me diga exactamente qué ha notado en estas últimas semanas. Lucía se sentó a mi lado sin soltarme la mano. Yo tragué saliva. No es nada, intenté decir. Tonterías. La licenciada negó.
María no inventó eso por diversión. Si lo mencionó es porque sabía que lo notó. Díganos, por favor. Respiré hondo. Y por primera vez, hablé. Todo empezó casi 6 meses atrás. Pequeñas cosas que parecían irrelevantes. La puerta de la cocina amanecía entreabierta. La ventana del baño estaba abierta aunque yo jamás la abría porque me da frío. Un vaso en el fregadero que yo no recordaba haber usado. Una silla movida del lugar. La radio encendida en volumen bajo, a las 3 de la mañana. Lucía apretó mi mano con fuerza. ¿Por qué no me dijiste nada, mamá? Yo bajé la cabeza. Pensé que era yo, susurré, que estaba olvidando cosas. María me lo decía todo el tiempo. Que la edad, que las lagunas, que mejor anotara todo. Y un día hasta me escondió las llaves para demostrarme que estaba perdiendo memoria. Lucía cerró los ojos, conteniendo una mezcla de rabia y tristeza. La licenciada anotaba todo, rápida, como quien arma un rompecabezas que ya tenía pendiente. ¿Qué más, señora Elena? Preguntó. Me costó decirlo. Algunas noches, mi voz tembló, sentía como si alguien hubiera estado sentado en mi sala. El olor cambiaba, como a colonia barata y cigarro. Pero yo no fumo. Lucía me miró aterrada. Mamá, eso no es normal. ¿Por qué no me llamaste? Porque, las lágrimas se me escaparon, porque no quería ser una carga. Lucía me abrazó. La licenciada me apoyó una mano en el hombro. Señora Elena, usted no es una carga. Usted estaba siendo manipulada. Pero lo peor no había sido eso. No. Había algo más. Algo que no le conté ni a Octavio, ni a María, ni a mi hija, ni a nadie. Algo que me hacía temblar cada lunes en la mañana. Hay una taza de café, dije al fin, que aparece sola en mi mesa. Lucía abrió la boca. ¿Qué? Cada lunes. Sin falta. Una taza servida. Mitad bebida. Mitad fría. Siempre la misma taza. Siempre en el mismo lugar. La licenciada dejó de escribir. El ambiente cambió. ¿Y usted no la preparó? Preguntó ella. No, susurré. Yo no tomo café por las mañanas desde que murió Alberto. Pero esa taza, aparece. Lucía me miró con el rostro completamente descompuesto. Mamá, eso significa que alguien entraba, y se sentaba en tu mesa. Mientras tú dormías. Yo asentí. Al principio pensé que era Alberto. Como si su espíritu siguiera aquí. Me cubrí la boca con las manos. Porque decir eso en voz alta era admitir que estaba perdiendo la razón o que estaba aterradoramente cuerda. La licenciada me miró fijo. Señora Elena. No era su esposo. Lucía empezó a llorar. Mamá, susurró, ¿quién más tiene llave de la casa? Yo cerré los ojos. Porque solo había 3 posibilidades. Pero una ya estaba descartada. Octavio tenía una copia. María también. Pero ninguno de ellos tomaba café aquí lunes en la madrugada. No. Ese aroma era distinto. Y entonces, lo dije. Mi vecino del otro lado, susurré. El esposo de Julia. Lucía parpadeó. ¿El mecánico? ¿El de la Casa Verde? Asentí. Yo siempre pensé que era un hombre reservado. Muy callado. Muy metido en su trabajo. No imaginaba que, pero antes de que terminara la frase, se escucharon 3 golpes en la puerta. No un timbrazo. Golpes. Fuertes. Marcados. Como de alguien que no pide permiso. De alguien que entra. Lucía se tensó. La licenciada se levantó de inmediato. El oficial Ramírez regresó desde la patrulla, alerta. ¿Quién es? Preguntó él. Desde afuera se escuchó una voz masculina. Una voz que reconocí al instante. Doña Elena, soy yo. Necesito hablar con usted. El hombre de la Casa Verde. El que siempre decía, si necesita algo, avíseme. El que me observaba más de lo normal. El que miraba a Lucía con demasiada atención cuando ella era adolescente. El que casi nunca hablaba, pero siempre estaba ahí. El que tenía una copia de la llave desde hacía años. Una copia que yo le había dado cuando Alberto enfermó porque él me dijo, por seguridad, doña Elena. Por si un día se cae. Por si un día no puede abrir. El oficial me miró. Señora, ¿le dio usted permiso a este hombre de tener una llave suya? Yo tragué saliva. Sí, admití. Hace años. Lucía me miró con horror. El oficial se puso firme. La licenciada se acercó a la puerta sin abrirla. ¿Para qué la busca? Preguntó ella. Silencio. Luego, la voz del hombre, para entregarle algo que olvidó. Lo tengo aquí, en mi mano. Pero su tono no era normal. Era tembloroso. Acelerado. Culpable. La licenciada Lucero levantó una ceja. El oficial puso su mano sobre el arma. Lucía me apretó el brazo. Yo sentí un sudor frío recorrerme la espalda.
Porque esa voz, esa forma de respirar, ese insistir en entrar, todo eso lo había oído antes. De madrugada. En mi cocina. En mis sueños convertidos en pesadillas. El oficial Ramírez habló fuerte: identifíquese completo, señor. Nombre y motivo. Y entonces, desde el otro lado, la voz respondió. Un nombre que hizo que el corazón se me cayera al suelo. Soy Julián Herrera. Julián. El esposo de mi vecina Julia. Pero Julia había desaparecido hacía meses. Nadie sabía dónde estaba. Y él nunca dio una explicación. Ahora estaba en mi puerta, a las 9 de la noche, con algo que olvidé, y con la necesidad desesperada de entrar a mi casa. El oficial Ramírez dio un paso hacia la puerta, rígido como una estatua. Lucía me tomó la mano. La licenciada Lucero levantó la voz: señor Julián, no abra la puerta y no intente entrar a la vivienda. ¿Qué es eso que quiere entregar? Silencio. Un silencio tan denso que me hizo sentir que el aire se había congelado. Luego su voz, esa voz ronca, pesada, volvió a sonar al otro lado. Es algo suyo, doña Elena. Algo que encontré en mi casa. La sangre se me congeló. ¿En su casa?, preguntó la licenciada. ¿Qué cosa? Julián respiró hondo, y el sonido de su respiración llegó a través de la puerta como un escalofrío. Esto, dijo. Un golpecito suave sonó contra la madera. El oficial se tensó y llevó la mano a su pistola. Aléjese de la puerta, ordenó. Pero Julián no se movió. No puedo alejarme, susurró. No con esto en mis manos. Lucía me miró. Yo temblaba. La licenciada también lo notó. Señora Elena, dijo ella, ¿su vecino ha tenido comportamientos extraños últimamente? Y entonces lo dije. Sí. Lleva meses, entrando a mi casa cuando yo duermo. El oficial abrió los ojos. ¿Tiene evidencia? Asentí. La ventana abierta. La puerta entreabierta. Objetos movidos. Tazas de café usadas. Colonia que no era mía. Lucía respiró entrecortado. ¿Y nunca pensaste en llamarme? Yo la miré, con lágrimas en los ojos. Pensé que era soledad, que era Alberto, que era imaginación. Ella me abrazó, pero la voz de Julián volvió a interrumpirnos. Doña Elena, usted sabe que Alberto venía a mi taller, ¿verdad? Mi corazón dio un vuelco. ¿Mi esposo?, pregunté. Sí, claro. Él lo ayudaba con el coche. Julián carraspeó. Su voz temblaba. Él siempre me decía que usted era la única persona que valía la pena en esta calle. El oficial le gritó desde adentro: señor, aléjese de la puerta o abriré por la fuerza. Pero Julián no se movió. Y entonces dijo algo que congeló a todos: no vine a hacerle daño, doña Elena. Vine a decirle la verdad. Sobre Julia. Sobre Octavio. Sobre María. Y sobre esto. Otro golpe leve. Como si apoyara algo contra la puerta. Lucía gritó: ¿qué es eso que tienes? Dilo de una vez. Julián respiró muy lento. Un cuaderno. El suyo. Me quedé sin aire. ¿Mi cuaderno? El que usted tuvo hace años, dijo él. Uno con notas. Con cuentas. Con entradas donde escribía sobre usted misma. Sobre Lucía. Sobre Alberto. Sobre mí. Lucía se quedó en shock. Mamá, ¿qué cuaderno? Yo temblé. Porque ese cuaderno, yo lo había perdido hace 8 años. Creí que lo había tirado. Pero no. Lo tenía él. Julián, dije con la voz rota. ¿Por qué tienes mi cuaderno? Su respuesta llegó como un susurro, cargado de secretos. Porque, hace 8 años, usted lo dejó en mi casa. La última noche que vino. Lucía me miró como si no entendiera nada. ¿Mamá? ¿Tú fuiste a su casa? Yo negué, confundida. No recuerdo haber ido. Sí, insistió Julián. Fue la noche en que Alberto enfermó gravemente. Usted vino a buscar ayuda. Pero no me encontró. Pasó saliva. Y desde entonces, yo me encargué de cuidarla. Lucía frunció el ceño. ¿Cuidarla cómo? Julián exhaló. Entrando a su casa cuando usted dormía. Para ver si estaba viva. Mi piel se erizó. ¿Qué? Alberto me pidió que la protegiera, dijo Julián, con la voz quebrándose. Que nunca la dejara sola. Que vigilara que esos dos, Octavio y María, no se le acercaran demasiado. La licenciada Lucero se acercó aún más a la puerta. ¿Está diciendo que sabía del acoso?, preguntó. ¿Y no hizo nada legal? Julián respondió de inmediato: yo lo intenté. Pero nadie me hizo caso. Ni la policía. Ni la familia de Julia. Ni nadie. Y luego, ella desapareció. Lucía retrocedió un paso. ¿Qué tiene que ver Julia en todo esto? Julián exhaló un suspiro que sonó más a llanto. Ella sabía lo de Octavio. Sabía lo de María. Sabía todo.
Un silencio denso cayó en la sala. Lucía susurró, entonces, ¿qué le pasó? Julián golpeó la puerta con algo. Un golpe seco, metálico. Eso vine a contarles, dijo, con voz rota. Pero solo puedo hacerlo si me dejan entrar. Porque lo que tengo en mi mano. Golpeó de nuevo. Lo encontré hace 2 noches. La licenciada Lucero se acercó aún más. ¿Qué es? Julián respondió con una frase que hizo que todos contuviéramos el aliento. Es el anillo de bodas de Julia. Manchado de sangre. Lucía abrió los ojos. El oficial desenfundó el arma. Yo sentí que las piernas se me iban. Julián dijo la última frase antes de quebrarse, y está grabado con su nombre, doña Elena. Con su nombre. Como si alguien quisiera que yo lo encontrara. El oficial Ramírez levantó la pistola sin apuntar, en posición de alerta. La licenciada Lucero se quedó completamente inmóvil. Lucía se cubrió la boca con ambas manos. Yo sentí que el piso respiraba debajo de mis pies. El anillo de Julia. Manchado de sangre. Grabado con mi nombre. Eso no era una coincidencia. Era un mensaje. Un mensaje que alguien quería dejar. Para Julián. O para mí. O para ambos. Señor Julián, dijo la licenciada con una voz que intentaba mantenerse firme, necesito que ponga el objeto en el suelo y se aleje 3 pasos de la puerta. Ahora. Hubo silencio. Pesado. Sofocante. Luego escuchamos el roce metálico de algo tocando el piso. Ya está, dijo él. El oficial Ramírez se acercó lentamente, abrió la mirilla de seguridad y observó hacia abajo. Veo el anillo, informó. Está, sí. Parece manchado. Y tiene inscripción. No la alcanzo a leer desde aquí. Lucía me miró con pánico. Mamá, ¿por qué demonios un anillo de bodas tendría tu nombre? Yo negué, temblando. No lo sé. No entiendo nada. Julián habló de nuevo, con la voz completamente rota. Yo tampoco lo entendí. Hasta que escuché a Octavio y a María discutiendo hace días, sobre lo que le pasó a Julia. La licenciada se tensó. ¿Está diciendo que ellos están involucrados en su desaparición? Julián respiró, temblando. No sé si la mataron. No sé si la hicieron desaparecer. No sé qué pasó esa noche. Su voz se quebró. Pero sé que ellos dos tenían interés en que mi esposa no estuviera. Ella sabía lo que estaban planeando con la señora Elena. Sabía demasiado. Lucía apretó mis manos con tanta fuerza que me cortó la circulación. ¿Y tú por qué no dijiste nada antes? Le gritó. ¿Por qué entraste a la casa de mi mamá en vez de llamar a la policía? El grito la rompió por dentro. Julián, del otro lado, suspiró, un sonido grave, denso. Porque cuando Julia desapareció, su voz se volvió un susurro, nadie me creyó. Pensaron que la maté yo, que yo la oculté, que yo era el violento, el obsesivo, el peligroso. Sus palabras se clavaron como cuchillos. Me investigaron. Revisaron mi casa, mi taller, mi camioneta. No encontraron nada. Pero sí encontraron algo más. Silencio. ¿Qué? Preguntó la licenciada. Encontraron mi medicación, respondió él, con rabia contenida. Antidepresivos. Ansiedad. Dificultad para dormir. Y dijeron que yo estaba inestable. Que era probable que la hubiera matado. El oficial murmuró algo por lo bajo. Lucía tragó saliva. Julián continuó, me destruyeron la vida. Me quitaron mi taller por meses. Mis clientes me abandonaron. Mi familia me dio la espalda. Respiró profundo. Y mientras yo era el sospechoso, Octavio y María siguieron entrando a su casa, doña Elena. Haciéndose los buenos. Ganándose su confianza. Haciendo planes. Mis piernas temblaban. Julián, dije con voz rota. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque yo tampoco sabía en quién confiar, respondió él. No sabía si usted estaba con ellos, o si también era una víctima. La licenciada Lucero intervino rápido. Señor, necesito claridad. ¿Por qué cree que ellos tienen algo que ver con Julia? Julián tragó saliva. Porque el anillo no estaba en mi casa. No cuando la policía fue. No cuando revisaron mis cosas. No cuando yo busqué durante meses. Lucía se estremeció. Entonces, preguntó. Entonces alguien lo puso ahí, respondió Julián. Se me erizó la nuca. ¿Cuándo lo encontraste? Julián respondió, hace 2 noches. Un escalofrío recorrió la casa. Lucía, pálida, me miró. Mamá, ¿2 noches? ¿No fue la misma noche que me dijiste que oíste ruido en la cocina? Yo asentí, aterrada. La licenciada dijo lo que todos estábamos pensando. Alguien entró a su casa y a la de él el mismo día. Y dejó el anillo. Como una advertencia. El oficial golpeó con la palma la pared, frustrado. Esto es más grande que una simple denuncia de manipulación.
Aquí hay una desaparición. Una posible escena contaminada. Y dos sospechosos, Octavio y María. Lucía apretó mi mano. Mamá, ellos querían tu casa. Querían controlarte. Querían que firmaras ese poder notarial. Yo lo sabía. Lo había vivido. Pero no sabía que el asunto llegaba tan lejos. La licenciada me miró con seriedad. Señora Elena, necesito que me diga si Octavio y María alguna vez mencionaron a Julia. Cualquier comentario. Cualquier frase. Y entonces, un recuerdo me atravesó el pecho. Sí, susurré. María dijo una vez. Qué suerte tienes de no tener a una mujer metida en tu vida como la de la Casa Verde. Lucía arqueó las cejas. ¿Y tú qué dijiste? Nada, admití. Ella rió. Y dijo, a veces hay que desaparecer lo que estorba. Un silencio cayó sobre todos. Julián, desde atrás de la puerta, gritó, yo escuché esa misma frase. Por eso vine. Porque esa frase también la dijo Julia la última vez que la vi con vida. La dijo llorando, diciendo que María la amenazó por entrometerse. Lucía se llevó las manos a la cabeza. Mamá, esto no era solo por la casa. Era mucho peor. La licenciada respiró profundo. Vamos a abrir la puerta, anunció. El señor Julián será retenido preventivamente mientras entregamos el anillo y hacemos el acta. Luego iremos directamente a buscar a Octavio y a María para interrogarlos. Antes de que el oficial abriera, Julián dijo, Doña Elena, solo una cosa más. Su voz era distinta, vacía, cansada. No tenga miedo. Yo jamás quise hacerle daño. Yo tragué saliva. Entonces, pregunté, ¿por qué seguías entrando a mi casa? Y la respuesta me heló los huesos. Julián susurró, porque usted no quería verlo. Pero desde hace meses, alguien más entra ahí. Lucía dio un salto atrás. ¿Alguien más? Julián respiró hondo. Sí, no era yo el único. Y creo que usted ya sabe quién es. Se hizo un silencio mortal. Porque yo sí lo sabía. Lo había sentido muchas veces. Una presencia distinta. Un olor distinto. Una sombra que no era la de Julián. Ni la de Alberto. Ni la mía. Y entonces lo dije, con la voz más baja que había usado en toda mi vida, Octavio. Lucía me abrazó fuerte. El oficial abrió la puerta para detener a Julián, pero no había nadie. Solo el anillo tirado en el suelo. Y un pasillo oscuro, vacío, que olía a humedad y a peligro. El pasillo estaba vacío. No había rastro de Julián. Solo el anillo, ese anillo manchado que llevaba mi nombre grabado. Lucía retrocedió 2 pasos. El oficial Ramírez salió de inmediato, linterna en mano, buscando en todas direcciones. Nada. Ni pasos. Ni sombras. Ni el sonido de alguien huyendo. Desapareció. Como si se lo hubiera tragado la oscuridad. Esto no es normal, murmuró el oficial, tenso. Un hombre no desaparece así, en segundos. La licenciada Lucero tomó el anillo con guantes, lo metió en una bolsa especial y lo selló. Este objeto cambia todo, dijo. Esto ya no es solo un caso de abuso contra la señora Elena. Esto es una investigación criminal. Lucía me abrazó. Yo estaba helada, porque sabía que, aunque Julián se hubiera ido, alguien más seguía ahí afuera. O peor, alguien más seguía adentro. El oficial registró la entrada, el pasillo, el patio. Nada. Ni una huella, ni un ruido, ni una pista. Puede haber saltado la barda, explicó, pero incluso así, tuvo que moverse demasiado rápido. Demasiado. La licenciada cerró su carpeta. Tenemos que llevarnos a la señora Elena y a su hija ahora mismo. Esta vivienda no es segura. Lucía aceptó sin pensarlo. Pero cuando subí a mi cuarto para tomar una chamarra, algo me detuvo en seco. La ventana estaba abierta. De par en par. Y sobre mi cama, alguien había dejado algo. Un objeto pequeño, redondo, metálico. Tardé unos segundos en reconocerlo. Pero cuando lo hice, me quedé sin aire. Era el duplicado de mi llave. La llave que Octavio tenía. La llave que yo le había dado, ingenuamente, años atrás. La llave que usaba para entrar a mi casa sin permiso. La licenciada Lucero entró detrás de mí y lo vio. Dios mío, susurró. Él estuvo aquí. Hace minutos. Mientras hablábamos con Julián en la puerta. Lucía gritó desde el pasillo, mamá, vámonos ya. Pero no podía moverme. Porque junto a la llave, había una nota escrita en tinta azul. Una nota con mi letra. Mi propia letra. La licenciada la levantó con cuidado y la leyó en voz alta, no te dejes quitar la casa. No confíes en María. No confíes en Octavio. Él entra cuando yo duermo. Él sabe todo. Él quiere algo más que el poder. No le abras la puerta. Elena, yo misma, Lucía se quedó inmóvil. Mamá, ¿tú escribiste eso? Yo sentí que me fallaban las piernas.
No lo recuerdo, susurré. No, no recuerdo haber escrito esa nota. La licenciada me miró con una mezcla de compasión y preocupación profunda. Entonces significa que usted estaba siendo vigilada, incluso antes de notar las primeras señales. Lucía me abrazó, con lágrimas en los ojos. Mamá, no vamos a dejarte sola nunca más. Te lo juro por Dios. Pero la licenciada no había terminado. Hay algo más, dijo, mirando el papel con atención. Esta frase. Señaló la última línea, no le abras la puerta. Esa línea, continuó ella, aparece en muchos casos cuando la víctima empieza a darse cuenta del abuso. Pero aquí está escrita con trazo tembloroso, como si hubiera tenido miedo de que alguien la viera escribiéndola. Lucía apretó mi mano. Mamá, ¿quién estaba contigo esa noche? ¿Quién pudo haberte visto? Yo no podía responder. Porque mi mente se llenó de imágenes confusas, sombras pasando frente a mi puerta. Un sonido suave en la cocina. La sensación de que alguien respiraba en mi sala. El olor a colonia barata. Un chasquido de llave. Susurros. El cinturón de Octavio, siempre colgado en su cintura, incluso cuando no lo necesitaba. La licenciada guardó la nota. Tenemos que irnos. Ahora. Pero cuando bajamos las escaleras. El oficial Ramírez estaba parado frente a la puerta. Quieto. Tenso. Mirando hacia afuera. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía, asustada. El oficial respondió sin voltear, no podemos salir. ¿Por qué?, pregunté. El oficial tragó saliva. Porque hay alguien afuera. Debajo del farol. Mirando hacia la casa. Sin moverse. Lucía se asomó, y se quedó sin aire. Era Octavio. Parado perfectamente recto. Mirando fijo. Sin parpadear. Sujeto aún a su cinturón. Como si nos hubiera estado esperando. La licenciada se acercó despacio. Oficial, susurró. ¿Desde cuándo está ahí? Desde que salí a buscar a Julián, respondió él. No se había movido. Ni un centímetro. Lucía apretó mi mano tan fuerte que sentí sus uñas clavarse en mi piel. Mamá, mamá, míralo. Y entonces lo vi. Octavio no tenía la expresión furiosa de antes. Ni siquiera tenía odio. Tenía una sonrisa. Una sonrisa suave. Vacía. Enferma. La sonrisa de alguien que cree que nada puede detenerlo. El oficial levantó la voz, señor Montalvo. Retírese de la propiedad. Está advertido. Octavio no respondió. Solo levantó la mano. Una mano en la que sostenía algo. Algo pequeño. Metálico. Redondo. La licenciada ahogó un grito. Era otro anillo. El segundo. Lucía se cubrió la boca. Ese anillo, susurró, ese no es de Julia. Y yo lo supe antes de que alguien lo dijera. Ese anillo. Era el anillo de bodas de Alberto. El anillo de mi esposo. El anillo que yo tenía guardado en una caja que llevaba años cerrada. La licenciada Lucero se volteó hacia mí con una expresión que jamás olvidaré. Señora Elena. Octavio no solo entraba para presionarla a firmar. No solo quería su casa. No solo manipuló a María. No solo movía cosas. No solo la vigilaba. Él la ha estado estudiando durante años. Lucía gritó, cierren la puerta, ya. El oficial la cerró de golpe. Bloqueó. Aseguró. Selló. Y nos dijo, casi sin aire, no salimos de aquí hasta que llegue refuerzo. Lucía me abrazó y lloró. La licenciada llamó a más unidades. Yo me quedé inmóvil. Porque ese anillo significaba una sola cosa. Octavio había entrado a mi cuarto. A mi caja más privada. A mis recuerdos más íntimos. A mi vida entera. Y no para robar. No para buscar. Sino para dejar mensajes. Mensajes que yo no entendía. Pero él sí. Y entonces, de pronto, entendí algo horrible. Octavio no quería mi casa. No quería mi firma. No quería mi dinero. Él quería otra cosa. Algo que me heló hasta los huesos. Porque lo vi en su mirada a través de la ventana. Él quería que yo dependiera de él. Que yo fuera suya. Que yo viviera bajo su poder. Que yo no tuviera a nadie más. Octavio quería una viuda. Una mujer sola. Una mujer quebrada. Una mujer manejable. Una mujer que él pudiera proteger. Me quería tener a mí. Esa noche, la policía se llevó a Octavio. María huyó. Julián fue interrogado. El anillo de Julia y el de Alberto quedaron en manos de la fiscalía. La investigación duró meses. La verdad salió entera. María y Octavio habían trabajado juntos para aislarme. Querían que yo firmara el poder para que Octavio tomara control legal. Octavio estaba obsesionado conmigo desde que Alberto enfermó. Julia intentó advertirme, y desapareció por eso. El anillo de Alberto lo tomó Octavio en una de sus entradas nocturnas.
El anillo de Julia tenía rastros de ADN de María. Julián no era culpable. Yo, era la pieza central de un plan siniestro. Lucía volvió a vivir conmigo. La licenciada me visitó hasta asegurarse de que estaba protegida. Julián se mudó lejos. Muy lejos. Y yo sigo viva. Sigo aquí. Con miedo, sí. Con cicatrices, sí. Pero viva. Y ahora sé la verdad, no hay monstruos bajo la cama. Los monstruos tienen cara de vecino amable.